Ahí vamos. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Nos encontramos en la tercera sesión en vivo de los cursos Chile los 70 lecciones para el presente. En esta ocasión en particular vamos a desarrollar el surgimiento y qué fueron los cordones industriales, con especial énfasis en la respuesta que tuvieron los trabajadores al paro patronal de octubre de 1972 y también la relación que en ese desarrollo se fue generando con el gobierno de la Unidad Popular. Contarles que en esta sesión la compañera encargada de lo que iba a estar en la presentación era Alejandra de Cap. Por razones geográficas no se pudo presentar. Tanto Alejandra como Gabriel Muñoz y yo, Rafaela Ruilova, somos parte del equipo de trabajo de los cursos, junto con otras compañeras y compañeros que levantamos esta iniciativa. Bueno, y darle la bienvenida, contarles también que la idea de la dinámica de esta sesión en vivo es que podamos responder y debatir con ustedes, así que para que vayan generando todos los comentarios que quieran en ahí la página de Facebook, y nosotros vamos a estar respondiendo y comentando con ustedes. Pero para partir, queríamos partir con una pregunta inicial, y ahí Gabriel nos podría contestar: ¿qué eran los cordones industriales? Bueno, saludar a todos. Lo que menciona Rafaela es una pregunta que estuvo presente en nuestro tercer curso, que está, tercera sesión de este curso, que tiene que ver con el surgimiento de los cordones industriales. Y para partir por una pregunta básica, ¿qué eran los cordones industriales? Bueno, los cordones industriales fueron un fenómeno muy avanzado de organización de los trabajadores chilenos y las trabajadoras en Chile, que surgen entre junio del año 72, después en octubre se desarrollan con mucha fuerza durante el paro patronal. ¿Y en qué consistían? Consistían en organizaciones territoriales que se articulaban en torno a una asamblea común y que deliberaban sobre problemas comunes tanto de las empresas, problemas económicos, como también problemas políticos posteriormente. Por ejemplo, el primer cordón industrial es el cordón Cerrillos-Maipú. Este nace en junio del año 1972 y surge de la necesidad de coordinar problemas entre tres fábricas. Recordemos que el cordón Cerrillos-Maipú era un área industrial de avanzada, o sea, eran trabajadores digamos, de una industria muy moderna. Eran más de 250 industrias, algunas de ellas también propiedad de multinacionales, y tres fábricas, entre ellas Perlac, Aluminios del Mono y FENSA, fundan un comité de trabajadores una vez que necesitaban solidarizar con la empresa de al lado. Entonces, por ejemplo, Perlac, la industria Perlac, pedía el traspaso al área de propiedad social y se encontraba con que, paralelo a esa demanda, los trabajadores de al lado, de Aluminios del Mono, y los del frente, los de FENSA, tenían conflictos también derivados del boicot que estaban haciendo los empresarios y también demandas sindicales como salariales. Este es un ejemplo, digamos, en pequeño, que empezó a buscar articular una respuesta solidaria de autoorganización, de unidad entre los trabajadores, y que no estuvo exento también de contradicciones. Recordemos que la CUT local de Maipú se opone al surgimiento de los cordones industriales y surge esta famosa pelea entre Mireya Baltra, que era la ministra de esa época, que le pega un cachetazo a uno de los dirigentes de estos cordones industriales, y en el fondo el surgimiento, digamos, de los cordones industriales con posterioridad se da en octubre, es decir, tenemos el primer caso. La expansión. Exactamente. Si bien ocurre, Rafa, desde diciembre del 70, el complejo forestal maderero Panguipulli, que analizamos con Pablo en la sesión el martes pasado, surgió en Panguipulli, que es un área que queda a la cordillera de Valdivia, y que junto con el proceso de expropiación, digamos, de toma de fondos, más de 14 fondos toman, los campesinos hacen una alianza con los trabajadores forestales y fundan el complejo forestal maderero, que no estaba en los planes iniciales del gobierno de Allende. Y también tenemos como antecedente lo que fue Yarul, pero como dices tú, la extensión de los cordones industriales tuvo que ver con los hechos de octubre, principalmente. Claro, ahí sería interesante también contar y comentar que, porque tú dices los cordones
industriales fue organización territorial. Sí. Claro, pero esa organización territorial, como tú cuentas, se da en torno a es decir, el sector productivo son la y los trabajadores sí. En unidad con los campesinos, como pasó en el complejo maderero Panguipulli, claro. O en unidad con los pobladores en que torna y se desarrolla los cordones industriales, pero Así principalmente, tal como dice el nombre, en función alrededor de las grandes industrias y de las industrias en general. Claro, muy interesante lo que mencionas tú, Rafa, porque la organización de los cordones industriales tuvo como principal demanda, lo que unía a todos los trabajadores del cordón Cerrillos Maipú, por ejemplo, era la demanda del traspaso al área de propiedad social. Ellos consideraban que sus empresas eran monopólicas, también se denunciaba el acaparamiento ya inicial a mediados del año 72 de los patrones en contra de Allende. O sea, el plan de la burguesía era desestabilizar económicamente. Ellos le decían hacer chillar la economía. Y también se apoyaban en lo que el imperialismo estaba haciendo con el bloqueo a los créditos, con las negociaciones que no llevan a puerto por la nacionalización del cobre. Es decir, si bien hubo mucho consenso con lo del cobre en el Parlamento, tras bambalinas la burguesía quería, digamos, hacerlo retroceder. Entonces, qué interesante lo que mencionas tú, porque fue un fenómeno en torno a las fábricas. Y el área de propiedad social rápidamente se extiende, por ejemplo, en lo que va de lo que va de inicios de octubre hasta inicios de noviembre, los trabajadores, por las tomas que realizan de sus lugares de trabajo, por las coordinaciones territoriales que mencionas tú, por las marchas que hacen hacia el centro de Santiago exigiendo el traspaso del área de propiedad social, el gobierno en un momento cede y estatiza 232 empresas. Y lo interesante que mencionas tú ahí, Rafa, es que estuvo acompañado del inicio de un control obrero de la producción. Recordemos que el área de propiedad social era un plan en donde 91 empresas originalmente iban a ser traspasadas al Estado, y el gobierno designaba un interventor, que era una figura externa. Entonces eso en muchos sectores generaba la resistencia de los trabajadores. Tenía un ingeniero del gobierno que no sabía la realidad de los trabajadores, entonces rápidamente ellos cambian los interventores y colocan a sus propios compañeros de trabajo en las directivas de las empresas, y empiezan, digamos, a controlar todo lo que era el proceso productivo, tanto los insumos, después la venta, como vamos a analizar más adelante, pero efectivamente fue un control obrero que existió entre, digamos, a grandes rasgos, octubre del 72 hasta septiembre del año 73. De hecho, otro dato, los cordones industriales eran 31 hacia septiembre de 1973. El primero surge en julio, Cordón Cerrillos Maipú. Con posterioridad, en octubre del año 72 surge Cordón Vicuña Maquena, O'Higgins, Centro, entre otros más. Y después, en el año 73, en marzo, surgen otros más. Y en Santiago había más de 8 cordones industriales. Es una tarea, digamos, que los historiadores todavía están recopilando datos, porque se sabe de la existencia de cordones industriales también en regiones, Talcahuano, Copiapó, etc. No, mira, ahí yo creo que es interesante, Gabriel, hacer un poco la relación entre el surgimiento de los cordones industriales y su expansión. Porque como tú bien contabas, el surgimiento fue previo al paro patronal. Si bien su expansión fue ahí, claro, a nivel nacional, el surgimiento parte justamente porque las y los trabajadores empiezan a tomar en sus manos la necesidad de pasar al área de propiedad social más fábricas de las que tenía planteada en un inicio el programa de la Unidad Popular. Claro. Esa es la tensión que en el fondo empieza a desarrollar, en cierto sentido, los cordones industriales. La necesidad de controlar las fábricas, de responder al desabastecimiento que estaban generando los patrones en unidad con toda la línea que venía teniendo la burguesía, claro, hacer chillar la economía, en alianza con el imperialismo. Y eso que ya venía tomando musculatura, digamos, claro, empezando a desarrollarse, da un paso más allá en octubre, cuando las y los trabajadores se enfrentan a la reacción capitalista y, como llamaba Patricio Guzmán en la Batalla de Chile, a la insurrección de la burguesía, que es el gran paro que organizan
en unidad toda la burguesía, porque al día siguiente del paro, el 10 de octubre, lo acompaña la DC, el Partido Nacional, etcétera. Entonces también es una respuesta de la clase trabajadora frente a la resistencia capitalista. Sí, esa tendencia que tú dices, bueno, los cordones nacen en el año 72, se extienden en octubre, después el año 73 también se expanden, sobre todo en Santiago, pero como decías tú, está dentro de la dinámica. Yo agregaría que todo el proceso de los 70, como veíamos en cursos anteriores, está enmarcado en un proceso de revoluciones o situaciones pre-revolucionarias en América Latina. Estaba la Revolución Cubana, estaba el proceso brasileño, en Uruguay también en un momento hubieron coordinaciones fabriles en Argentina, pero los cordones tuvieron la peculiaridad, o son únicos en Latinoamérica porque primero se extienden de una manera muy rápida, y justamente es una respuesta al lockout patronal, a la insurrección de la burguesía, que como mencionamos en el video, fue un gran frente único de resistencia civil, le llamaban, entre la derecha, la democracia cristiana, los camioneros que inician el movimiento en Aysén, y que se resisten al traspaso del área de propiedad social. O sea, la dinámica era resistencia al área de propiedad social, y por otro lado los trabajadores peleaban por extender el área de propiedad social. Entonces, eso, Rafa, se ve ya mucho más agudizado en octubre, cuando los patrones, por ejemplo, hacen este paro y la gente no puede ir a los trabajos. Entonces, por ejemplo, la primera necesidad social que responden los trabajadores es que se toman las empresas para poner sus camiones como locomoción colectiva. O sea, era loco que un trabajador, por ejemplo, de Fabrilana, de Yarur o de Sumar o Socometal, que estaban en Vicuña Maquena, en un momento conectaron lo que era Santiago con Puente Alto y La Florida. O sea, todo ese sector, todo ese cordón, lo administraron los trabajadores, y los patrones quedaron, digamos, de brazos cruzados. Claro, frente al intento de parar la producción y hacer chillar la economía de los patrones, los trabajadores responden, claro, incluso garantizando las cosas más mínimas, como es poder garantizar el traslado de los trabajadores a las fábricas. Uh-huh. Para ir dialogando con la audiencia, vamos a ir viendo aquí algunos. Bueno, Alejandro Godoy Gómez nos dice: recomiendo un libro, Martes 11, La Primera Resistencia, y el libro 1, La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo. Andrés Borrello nos saluda y dice: hola amigos y amigas, saludos desde Argentina. Como les dije la semana pasada, estoy acompañando el curso con la lectura del libro de Liborio Justo, sí. Así se murió en Chile. Sí. Lo vuelvo a recomendar, perdón la insistencia, pero trabaja muy bien el tema de los cordones industriales. Sí, es un libro muy importante para poder ir siguiendo. Sí, que para nosotros por mucho tiempo estuvo desconocido, porque recordemos que Liborio escribe en Argentina y ese texto queda olvidado, se recuperó hace muy poco. Claro, él termina de escribirlo en el 75, así es. De hecho, justo en dictadura, pero la publicación del libro es posterior, es post-mortem, ahora hace muy poquito, el 2018. Claro. Sí, bueno, el otro libro que nos recomienda nuestro amigo es Martes 11, La Primera Resistencia. Ese libro hace una reconstrucción de lo que fue la resistencia en la moneda, ante este intento golpista ya organizado que tuvo como un preámbulo en junio con el tanquetazo, que fracasa, pero que después logran, digamos, coordinar la conspiración para atentar contra la moneda. Se basa, es muy interesante porque da cuenta de dónde se apoyaba Allende para poder continuar su gobierno. Allende el 11 de septiembre lo toma por sorpresa el golpe de Estado. Vamos a analizar obviamente el golpe en sí en talleres posteriores. El próximo es sobre el MIR, el último es sobre el golpe y las lecciones estratégicas, pero interesante lo que menciona nuestro amigo, porque ahí se ve claramente cómo Allende se apoya en su guardia de palacio, llama a los generales, no le contesta porque estaban todos coordinados con Pinochet y Merino. Pinochet el día anterior fue el último en declararse a favor del golpe, fue un general que guardó silencio. Dato freak, estaba a punto de jubilarse Pinochet. O sea, fue una decisión histórica para su vida y para el país la que él toma, una decisión
de luchar contra los cordones industriales. Pinochet lo llamaba, claro, el golpe tenía el objetivo de erradicar a esa vanguardia obrera que estaba mostrando un camino alternativo a la vía pacífica al socialismo. Y ahí se reconstruye, bueno, la historia de los miembros del grupo de amigos del presidente, los guardaespaldas. Varios de ellos son muertos en el enfrentamiento, algunos de ellos detenidos y posteriormente son detenidos desaparecidos. Mira qué interesante, Gabriela, que sí. nos escribe Sergio Villalobos, dice, saludos de un hijo de un trabajador de Yarur, donde me tocó vivir todo eso. Qué lindo ese recuerdo. Y nos llega una pregunta, para que podamos dialogar en torno a eso, de Gustavo Cayo. Mi pregunta es, ¿cómo introducir ese proceso de los cordones industriales hoy en día si los líderes de los sindicatos son igual de vendidos que la CUT? Y aún existe ese temor del obrero al despido si se rebela contra su patrón. Más aún con el refuerzo monetario y de armamento de las Fuerzas Armadas que justifica este temor popular a retomar y expropiar nuestros propios recursos por medio de la revuelta. Sí, interesante la pregunta que hace Gustavo, porque los cordones industriales no estaban en ninguna hipótesis de ningún partido de la época. Recordemos que el Partido Comunista, el Partido Socialista, comulgaban con la idea de llegar al socialismo por la vía pacífica, los acuerdos por medio de las instituciones. Por tanto, la lucha de clases o la pelea de los trabajadores en su lugar de trabajo era administrada por los sindicatos, que son estructuras de un Estado, digamos, capitalista, podríamos mencionarlo. Entonces, los cordones rompieron con esa rutina sindical de esperar las negociaciones, de ir a tocar la puerta de las autoridades, y se basan más en la acción directa. Sobre la pregunta que él hace, ¿cómo introducir la idea de cordones industriales hoy? Primero lo que tenemos que mencionar es que hace falta que dentro de los trabajadores vuelvan a instalarse las ideas de cambio social. Los trabajadores no están destinados a pelear por mayores aumentos salariales y que después son recortados por el aumento de la inflación o por los despidos, como está ocurriendo ahora en la pandemia. O sea, primero hay que pensar que los trabajadores de los cordones industriales buscaban el socialismo. Y eso es algo que es una idea que entre los trabajadores actualmente, producto de esta derrota, producto también de las burocracias sindicales, producto de que el Partido Comunista, el Partido Socialista abandonan las ideas centrales del socialismo, sale del horizonte. O sea, primero hay que mencionar que los cordones nacen en ese contexto. Y en segundo lugar, no está excluido del todo que surjan coordinaciones territoriales. Por ejemplo, muchas de las huelgas que ocurrieron entre el año 2010, 2011, 2012 en Chile, 2013. Exactamente, el ciclo de huelgas que hubo en los portuarios contó con mucha solidaridad de otros trabajadores. Entonces ahí hay un germen, digamos, de cordón industrial, en el sentido de que los trabajadores de tal puerto paraban para que los trabajadores del puerto de la otra región tuvieran el derecho a la colación. Entonces la solidaridad obrera es algo que los propios trabajadores van respondiendo en el camino de ir resolviendo sus necesidades. No está descartado que en el futuro, en la historia de Chile, reaparezcan organismos así. Lo interesante es como dice Gustavo, tenerlo como hipótesis para que la izquierda, digamos, de los trabajadores pueda hacer que se desarrollen, porque en esa época, como mencionaron en un grupo de estudio, los cordones parecieron haber quedado abandonados por la izquierda y el gobierno. Sería interesante desarrollar esa pregunta, o ese pareciera, para profundizar, pero a mí me gustaría poder dialogar un poco con lo que tú planteas, porque más allá de que no está descartado, el tema es que los cordones industriales, o incluso la autoorganización de los trabajadores, y cómo va haciendo alianza con sectores, por ejemplo, como los cordones industriales lo hicieron con las juntas de control y precio, que eran las JAP, claro. Y su relación con ella, ¿por qué parte, digamos? Para pensarlo en el contexto actual, no solamente pensando en que primero hay que tener una conciencia socialista para que se pueda desarrollar la autoorganización de la y los trabajadores y extenderse y avanzar en su propia experiencia, a una conciencia
socialista, por ejemplo, claro, sino que yo creo que incluso la pregunta que hace el compañero es cómo pensar hoy en día los trabajadores puedan responder, por ejemplo, frente a los ataques patronales que existen en plena pandemia y que han mostrado con la completa irracionalidad del capitalismo, mientras Cencosur se repartía utilidades millonarias y la mayoría de la gente y la clase trabajadora está viendo cómo subsistir día a día porque le llega el 75% del sueldo y después el 50% con la suspensión del contrato. Y la ley desgraciada que tiró el gobierno y que fue incluso aprobada por el mismo Partido Comunista. Claro. Pero el tema es cómo, por ejemplo, si nosotros pensamos cómo llegar a ese nivel de autoorganización de los trabajadores y que se organicen con las juntas vecinales, que se organicen con los territorios, los estudiantes, etcétera, es primero plantear cuáles son las tareas planteadas, incluso hoy en día, cómo resistir a los ataques patronales y que hoy en día la CUT, como decía ahí el compañero, no ha cumplido ningún rol, todo lo contrario, o sea, no están al servicio de hoy en día responder a los ataques patronales, que sí lo están haciendo los trabajadores con huelgas, etcétera. Entonces, ¿cómo pensar cómo se puede generar eso hoy en día? Y fíjate que hay ejemplos que surgieron en la revuelta. Por ejemplo, en Antofagasta, una ciudad minera portuaria, surgió en octubre del año pasado un comité de unidad de trabajadores, que es el famoso Comité de Emergencia y Resguardo. Y lo que hacía era algo similar a los cordones industriales, es decir, coordinar a sindicatos de industrias, trabajadores de servicio, profesores, y también con profesionales, o sea, trabajadores uniéndose a otros sectores sociales como los médicos, los enfermeros que estaban atendiendo a la primera línea. Entonces, había una necesidad justamente de no perder la calle, y el Comité de Emergencia y Resguardo sirvió como una forma de articular en el territorio una respuesta obrera. Lógicamente, la diferencia entre un Comité de Emergencia y Resguardo al estilo Antofagasta y los cordones tiene una gran diferencia, que los cordones, para poder resolver esas necesidades, como dices tú, desarrollan el control obrero. Y, por ejemplo, a propósito de lo que ocurre hoy, no está descartado que en Chile la crisis de representación que existe entre los trabajadores y el Estado se agudice, pero ahora con un nuevo elemento, que es el problema del hambre, el problema del desempleo. Bueno, los trabajadores, si por ejemplo tomaran en sus manos las empresas, podrían, por ejemplo, repartir las horas de trabajo con los desempleados. Es decir, resolverían una necesidad social. O, por ejemplo, en el mundo muchas empresas se están preguntando, muchos trabajadores de empresas no esenciales se están preguntando cómo reconvertir la producción. Es decir, si los patrones nos dejan en total abandono ante la muerte de la pandemia, los trabajadores buscan por sus propios métodos cómo dar respuesta ante eso. La clave de Gustavo es si eso es la estrategia de quienes dirigen los sindicatos o representan a los trabajadores en el Parlamento. Y en este sentido, desde ya el Partido Comunista ha votado las leyes de empleo que han permitido que 1 millón de trabajadores estén o suspendidos o desempleados, en vez de fortalecer la coordinación territorial y, por otra parte, pensar algún paro en contra de esta ley de desempleo brutal que está empezando a afectar a todos los lugares en el país. Claro, incluso sería completamente distinto, como resolvieron, por ejemplo, los cordones industriales, el problema del transporte, claro. Para poder para responder en contra del hacer chillar la economía y mantener la producción, etcétera. Qué distinto sería también si las direcciones sindicales, por ejemplo, hubiesen planteado que no se podía hacer trabajar a los trabajadores en el marco de pandemia en todos los sectores, sino que solamente se mantuvieran los sectores esenciales para poder responder a la pandemia, por un lado, y por otro lado, cómo se conquista eso. En el fondo no es solamente cómo se levanta un programa que responde a esas necesidades, sino con qué método se conquista. O sea, sin la lucha de los trabajadores, sin un paro, por ejemplo. Por ejemplo, métodos de la clase trabajadora, sí. Claro, sin un paro que permita llevar adelante eso, es muy difícil. Entonces, cuando ahí el Gustavo, creo que era quien hacía esa pregunta,
es importante cómo responde hoy en día las y los trabajadores y en el fondo cómo superan esa misma burocracia que pone un límite para poder responder así. Claro. Porque tal como lo hicieron los cordones industriales y, por ejemplo, respondieron, ¿a qué respondieron? ¿A quién abastecían o no? Por sí, porque hubo desabastecimiento en los locales por el cierre. Por el cierre. Y, por ejemplo, decidieron no venderle a patrones que estaban claro. Manteniendo el desabastecimiento. Sí. Pero incluso, por ejemplo, en una situación actual, ¿cómo sería si los trabajadores tuvieran el control de la producción y decidieran en qué destinar para responder a la pandemia? Sí. Cosa que hoy en día no. O sea, la producción en una lógica capitalista está en función sí, de las ganancias y no de responder las necesidades sociales como sí lo hicieron los cordones industriales. Sí, po. Ahí para ir algunas, han llegado muchas preguntas y muchos comentarios, así que vamos a ir leyendo. Cristian Antonio nos pregunta, ¿cómo pretende reactivar la economía post-pandemia? Aparte, ustedes son partidarios del impuesto a las riquezas del 2% del patrimonio como sobre 5 millones de dólares. Y por último, ¿qué ejemplo de constitución que existe en otro país buscan para Chile? Andrés Borrello nos vuelve a comentar, fundamental idea de volver a instalar la idea de cambio social. El neoliberalismo trastocó duramente la economía, la política y la sociedad, pero también ha significado un cambio cultural profundo, donde la misma idea del futuro, un futuro mejor, ni siquiera el socialismo, ha sido erradicada de la cabeza de la mayoría de la población. Interesante lo que nos mencionan nuestros amigos. Cristian, ¿cómo reactivar la economía? Bueno, retomando lo que decías tú, Rafa, yo creo que lo más frustrante para un trabajador es ir a exponerse a una fábrica para producir implementos que desea el empresario y que se los vende a quien quiera, al precio de quien quiera, mientras hay desempleados que no tienen salario para comprar lo más mínimo. Entonces, ante eso, por ejemplo, sí, termina siendo una burla. Y es frustrante un trabajador que va a la empresa a producir alimentos o golosinas, se pregunta por qué no producir canastas básicas para las familias, por ejemplo. Entonces, tenemos el ejemplo de que en Los Cordones, por ejemplo, se estableció un sistema de venta directa con la población. Trabajadores de la ex Yarur, Comandar y Fabrilana hacen una asociación y por mucho tiempo tuvieron una feria libre que funcionaba desde San Joaquín aproximadamente hasta la Alameda, resolviendo necesidades sociales. Entonces, por la pregunta que hace Cristian de cómo reactivar la economía, desde la izquierda diario, por supuesto que nosotros somos partidarios de reactivar la economía, pero desde el punto de vista de resolver las necesidades sociales y garantizar los derechos de los trabajadores. Si quieren reactivar la economía para restablecer las ganancias para los capitalistas, para bajar salarios, para mantener un sector desocupado, que es lo más irracional, o sea, ¿cómo puedes reactivar la economía teniendo un sector no dentro de la producción? Por eso el problema, por ejemplo, del reparto de las horas de trabajo es una cuestión que se ve como una necesidad hoy. Y por la pregunta claro, porque la reactivación de la economía para nosotros también pasa por afectar las ganancias capitalistas. Es decir, como decías tú, los grupos económicos durante marzo, abril, ahora lo que da de mayo, no han dejado de tener altas ganancias. De hecho, las grandes empresas han repartido utilidades entre sus principales accionistas, mientras se declaran pyme. De hecho, no sé cuál fue, Cencosud tuvo que desdecirse porque se acogió a la ley de protección del empleo, que Piñera demagógicamente decía que era para las pymes, pero Cencosud es casi una especie multinacional, tiene retail en Perú, por ejemplo, capitales chilenos en otros países, y los salarios que paga Cencosud están casi sobre la línea de la pobreza. O sea, una trabajadora de retail gana menos de 400.000 pesos, tendría que ser supervisor para acceder a un salario un poco mayor. Y sobre la segunda pregunta que nos hace Cristian sobre el problema constitucional en este país, como decíamos, la pandemia no suspende, no ha eliminado el problema constituyente en Chile. El problema constituyente hoy es decir que la crisis orgánica, en donde los representados no quieren seguir con estos representantes y le exigen un cambio de modelo constitucional, y que la mayoría exige una asamblea constituyente, eso no está suspendido. Es decir, ahora lo que podemos asistir como trabajadores en Chile es que
al problema de la crisis orgánica y el debate constitucional de la herencia de la dictadura de Pinochet, se le van a sumar elementos más catastróficos, es decir, de crisis económica, de hambre, de filas, de trabajadores desempleados, de irracionalidad de seguir produciendo para las ganancias y no destinar a las necesidades sociales. En ese sentido, nosotros, desde la Izquierda Diario, abogamos por una asamblea constituyente libre y soberana, es decir, donde todos los sectores del pueblo puedan decidir sin ningún grillete qué se hace con las riquezas naturales, qué se hace con la propiedad de las empresas, qué se hace con el sentido de esa producción, y también cómo fortalecemos, por ejemplo, la salud pública en estos momentos donde estamos a martes 17, y el problema es que... 12, perdón, martes 12, y el problema es que ya estamos asistiendo a un problema de colapso del sistema de salud. Entonces, una asamblea constituyente, si no resuelve ese problema, va a ser solamente un desvío de los mismos de siempre, de la élite y los grupos económicos, la derecha y la concertación, para evitar que se toquen las ganancias. Y es fundamental esa cuestión para pensar el futuro. Muy buena yo creo que ahí en la pregunta que hacían de cómo reactivar la economía, yo creo que es importante enfatizar que claramente los capitalistas van a buscar reactivar la economía capitalista en el sentido, y eso implica despido, desempleo. Esto están hablando de economía de guerra. Sí, pero incluso es burdo, porque si en la lógica de economía de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la reconversión de la economía en Estados Unidos fue en función de responder a las necesidades de la guerra, por un afán imperialista. Claro, los estados reconvirtieron la economía para poder responder a la guerra produciendo muchos más aviones, etcétera. Claro. Armamento de guerra. Sí. Pero para poder responder a la crisis, a la pandemia, ¿la reconvirtieron? No están haciendo ventiladores, por ejemplo, no están construyendo hospitales. No, porque es en la lógica capitalista. Entonces, ¿se puede reactivar la economía en función de las necesidades sociales? Sí, solo si se rompe con la lógica capitalista. O sea, implica un enfrentamiento directo, y eso implica responder, o sea, cómo responder a los ataques que van pasando hoy en día. Por eso no es menor la necesidad de poder empezar a responder a los ataques y generar coordinaciones. Bueno, los trabajadores ya vienen planteando eso, el Comité de Emergencia y Resguardo. Y saludamos una reunión que recientemente terminó en el Hospital Barros Luco para formar un comité de salud y seguridad frente al problema del inminente colapso y frente al problema de que los usuarios están, digamos, a merced de lo que determine Mañalich, que es una persona profundamente irresponsable con la vida de los trabajadores y que cuida las ganancias de las empresas. Es decir, todavía no hay una coordinación desde el Estado entre el sistema privado y público, y eso es así. Gabriel, vamos para que sigamos, porque hay muchas preguntas. Bueno, María Lalandia nos saluda desde San Miguel y hace la pregunta: ¿estamos lejos hoy en día de que los trabajadores alcancen poder de decisión en cuanto a la productividad? ¿Es muy a largo plazo? ¿O por todo lo que se ha limitado el poder de los trabajadores en la Constitución es prácticamente imposible? Vamos con Diego Ignacio Orellana. En la nueva Constitución podremos tener una redistribución de la riqueza. ¿Qué pasará con el cobre? Cristian Antonio Barra nos dice: me refiero a reactivar la economía, a cómo vamos a generar más empleos. No me dio ningún ejemplo de una constitución de otro país como ejemplo para Chile. Es fácil decir, miren, queremos una constitución de tipo Estados Unidos o tipo Rusia o qué sé yo. Claro, sobre la pregunta que nos vuelve a insistir Cristian, sobre la reactivación de la economía, por ejemplo, lo que deberían, digamos, la respuesta más coherente a la irracionalidad de mantener un sector desocupado es, por ejemplo, el problema del reparto de las horas de trabajo. Si los trabajadores se unieran en base a un programa que plantee el reparto de las horas de trabajo, la reconversión productiva, permitiría fácilmente emplear a todos los trabajadores que se vieron afectados durante estos 2 meses de pandemia. Son 1 millón de trabajadores. El cobre sigue funcionando, la industria alimenticia sigue funcionando,
Y, por ejemplo, en términos de construcción, hay una necesidad, por ejemplo, de construir hospitales en estos momentos. ¿Por qué no se utiliza a esos trabajadores para ponerlos a disposición de reactivar la economía? Bueno, lo que ocurre es que los capitalistas no quieren pagar ni un mísero sueldo más en pos de mantener sus ganancias, e incluso eso también está relacionado con el problema de las constituciones, porque él nos pregunta qué constitución o qué modelo de constitución en el extranjero nosotros seguimos. En el mundo entero, salvo, digamos, en la economía o en la política cubana, en donde podemos decir que hay una economía socializada, en buena parte del mundo en general, claro, está en verse la posibilidad de que se restaure el capitalismo en Cuba, claro, pero en el mundo no hay un ejemplo de una constitución creada integralmente por el pueblo. Y cuando lo ha hecho, por ejemplo, el caso de la Asamblea Constituyente de los años 50 en Bolivia, rápidamente es abortada por los capitalistas. Es decir, el problema de la Asamblea Constituyente rápidamente te lleva al problema de los conflictos de clase. O la clase capitalista, digamos, avanza y defiende sus intereses y nos estafa con una nueva constitución, haciéndola pasar como de redistribución, como dice el compañero acá, pero sigue manteniendo la propiedad privada, los salarios de hambre, las riquezas en manos de los empresarios, y sea este un capitalista nacional o extranjero. Porque, por ejemplo, lo que tenemos en Venezuela no es directamente socialismo lo que hay ahí, es todavía una economía capitalista centrada en el petróleo, donde el Estado, en base a los militares, controla el país en beneficio todavía de los empresarios venezolanos y del pago de la deuda externa y no de las necesidades sociales. En ese sentido, la pelea por una asamblea constituyente en Chile, para nosotros también debería avanzar hacia elementos anticapitalistas. Claro, y el tema es que, para responderle un poco también por otra vía, es que ¿en qué país del mundo ha habido realmente una asamblea constituyente libre y soberana, donde sean esa asamblea quien decida, por ejemplo, libremente, sin límites de las instituciones del Estado, poder decir, por ejemplo, expropiar a los capitalistas? En ninguna parte del mundo se ha dado por lo que tú dices, o sea, incluso siendo una institución de la democracia burguesa, es una institución propia de la democracia burguesa, una asamblea constituyente, jamás se ha podido desarrollar de manera libre. Nosotros tenemos si bien nosotros no defendemos ni estamos con la democracia burguesa porque creemos que es el mejor manto. Claro, la Asamblea Constituyente no es la resolución final de los problemas de clase. Claro, pero incluso cualquier demócrata consecuente debería tener como referente la Asamblea Constituyente de 1792, la francesa, que fue lo más parecido a una instancia realmente democrática. ¿Por qué? Porque fue en ruptura con el rey en ese momento. Claro, pero el capitalismo no te da no permite que el pueblo pueda decidir efectivamente. O sea, es la separación efectiva entre todo eso para mostrar que la democracia es ir a votar cada cuatro años quién va a estar en el Parlamento. Claro. O sea, quién se va a llenar los bolsillos, etc. Así es. Entonces, por ahí responderle que nosotros no es que tengamos una constitución que nosotros miremos, esta es la constitución que queremos para Chile, lo que nosotros sí peleamos es por una asamblea constituyente libre y soberana, que sea realmente el pueblo trabajador quien pueda decidir cuáles son las medidas, pero preparándose también para saber que la resistencia capitalista, cualquier medida que el pueblo trabajador decida, por ejemplo, expropiar a los capitalistas, decida, por ejemplo, terminar con el negocio de la educación y la salud, que se ve, bueno, los capitalistas se van a resistir, y un poco esa es la muestra de los cordones innecesarios, ¿no? Una lección histórica que incluso los mismos trabajadores dieron una respuesta que no era por la vía legal, digamos, a la resistencia de los capitalistas que estaban generando un lockout patronal, que habían generado también un brazo paramilitar, como era Patria y Libertad. Sí. O sea, habían desde un inicio preparado golpes institucionales o se habían preparado para un golpe. Ahí en los videos anteriores del curso lo vimos. Sí. Entonces muestra que de democrático los capitalistas no tienen nada. Es una demagogia para poder defender su ganancia, y que a cualquier intento de la clase trabajadora de
organizarse, de poder ir quitándole lo que nos han expropiado toda la vida, van a responder con toda la fuerza que tienen, institucional, y todas las vías legales, y todas las, incluso no legales, como era el caso de Patria Libertad. Claro. Por supuesto que, por ejemplo, lo que decía María Lalandia desde San Miguel, qué tan lejos estamos de que resurja nuevamente la autoorganización territorial de los trabajadores y en alianza con sectores populares. Lo que hay que entender, porque María mencionaba la legislación. Desde ya las leyes las controlan en este país, las reuniones de los gerentes, después pasa a los directivos de los partidos de derecha y la concertación, y después el resto de las instituciones las aplican los jueces, los militares y los policías. Es decir, los cordones no nacieron primero por el programa de Allende, segundo, no nacen por la legislación chilena. La legislación defendía la propiedad privada en esos momentos. Caracterizábamos en la primera sesión que Chile era un país capitalista dependiente, con rasgos de semicolonia, ¿cierto? Y que tenía una burguesía con mucha conciencia de clase. Entonces, e incluso el mismo Allende lo decía creo que fue el segundo video del curso, en una conversación que tenía con Fidel, decía, bueno, tenemos en Chile una burguesía y una oligarquía muy consciente de sus intereses. De sus propios intereses, y la va a defender con un... Claro, la clave es que los trabajadores rompen con esos márgenes. Y si ustedes ven en la batalla de Chile, las asambleas de los cordones industriales que funcionaban en base a delegados, en base a lo que mencionamos que es democracia obrera, se les preguntaba, digamos, concretamente por qué se tomaban las empresas, por qué tomaban contacto con los portuarios, por qué abrían y decían, bueno, pero es que nos dijeron mucho tiempo, que hay que esperar, que hay que poner un presidente primero, que hay que ganar el Parlamento, y ahora nos dice que esto no se puede tocar porque es de la reina Isabel, con mucha ironía lo decía ese trabajador. Y es así porque a los trabajadores, como analizábamos en la clase anterior con Pablo Torres, los trabajadores cansados de varias generaciones de vivir para alimentar las ganancias de otros, y que la miseria se extendiera. O sea, Chile no era un país donde la pobreza no existiera en los años 70, al revés, había mucha pobreza, sobre todo en el campo. La migración campo-ciudad hacía que los trabajadores vinieran prácticamente con lo opuesto a Santiago, por eso hay poblaciones, tomas de terreno. Entonces lo interesante es que los trabajadores de los cordones rompen con la lentitud de los problemas legales y el carácter, digamos, de la legalidad, y no lo hacen como intentó hacer ver la DC o el Partido Nacional en esa época, no lo hacen con fines de pillaje, como les decían. No eran delincuentes que abrían los locales para repartirse eso como si fueran lúmpenes, sino que todo tenía un control. Es decir, apenas se abría un local, se tomaba registro, se llamaba a un tercero que era de IDINCO, la Dirección de Comercio e Industria, y se tomaba nota de todo lo que tenía eso y se repartía en función de las necesidades. O sea, ningún trabajador se enriqueció en base a esto. Claro, en relación con la FAB, para garantizar el abastecimiento. Entonces se hacía eso mismo, pero para garantizar el abastecimiento que los mismos patrones estaban limitando para generar el colapso. Claro, totalmente. Ahí igual es interesante porque nosotros planteamos que la respuesta frente al paro patronal, las y los trabajadores responden extendiendo los cordones industriales y haciéndose cargo, tomando en sus manos, bajo el control de sus fábricas, responder a los problemas sociales, tanto el transporte, el abastecimiento, la producción. La seguridad en un momento también la protegieron por los ataques de Patria Libertad. Sí. Claro, los ataques de la misma burguesía que iban a paliar a los trabajadores que estaban respondiendo a las necesidades sociales. Bueno, pero la pregunta es cómo respondió el gobierno. Ah, qué interesante. Bueno, el gobierno de Salvador Allende, como mencionamos en un principio, no tenía dentro de sus planes el surgimiento de estas coordinaciones territoriales de trabajadores en las áreas industriales. Porque
su posición era, digamos, la vía institucional. Pero lo interesante del paro patronal es que apenas ocurre el inicio del paro en Aysén, Allende hace una cadena nacional en donde plantea a los trabajadores que no deben tomarse ninguna dependencia, no deben detener las tomas de fondo que en un momento eran apoyadas por Allende, que tampoco tenían que tomar fábricas, lugares, dependencias públicas, es decir, llama a la calma. Esa fue la primera respuesta de Allende. Después, como ve que el paro patronal escala, pero a la vez escala la respuesta de los trabajadores, Allende lo que busca hacer es negociar con la democracia cristiana. Primero, establece lo que conocemos como Ley de Control de Armas, el 21 de octubre, en donde se facultaba a las Fuerzas Armadas a ingresar a las fábricas tomadas, hacer registro de lo que había dentro, porque la sospecha era que manejaban armas, esa era la queja de la democracia cristiana, por lo demás que no era cierto, la posibilidad de armamento fue una cosa muy escasa en algunos cordones, pero la intención era llevar a los militares para amedrentar el proceso de tomas, y hubo el caso de trabajadores de Sumar, por ejemplo, que se resultaron heridos a bala por parte de militares. Por supuesto que los sectores golpistas que estaban confabulando dentro del gobierno se aprovecharon para testear cuál era el poder real de los trabajadores. Y en segundo lugar, lo que hace Allende para poder detener el paro, que en estos momentos era dirigido prácticamente por la Confederación Democrática, que era el Partido Nacional, el Partido de Democracia Radical y también la Democracia Cristiana. Y los siente y les dice, estoy de acuerdo con lo que me están planteando ustedes, que es incluir a los generales, a militares en el ejército. Recordemos que Allende también había decretado estado de excepción o estado de emergencia, si no me equivoco. Y ese estado de emergencia hizo que en muchas ciudades los militares controlaran las ciudades. Entonces, fue una especie de tanteo de golpe militar, en un sentido, de parte de los sectores de las Fuerzas Armadas, y finaliza, digamos, si no me equivoco, 2 de noviembre con la proclamación del gabinete cívico-militar, el 3 de noviembre, gracias, donde se incluye en Hacienda a un militar, se incluye en el Ministerio del Trabajo también a representantes de los militares, y en el Ministerio de Economía. Eso quiere decir que Allende comienza a gobernar con sectores militares. Esto generó muchas reacciones entre los trabajadores, que podríamos comentar también. Claro, mira, incluso aquí por interno me mandan una pregunta y que está relacionada, así que por ahí también se puede desarrollar. Que dice, el video me dejó la sensación de que el gobierno de la Unidad Popular le dio la espalda a los obreros organizados para defender sus conquistas, y que el gobierno optó por una salida formal y burocrática y no por profundizar el proceso al socialismo. Pregunta Adriana. Adriana nos pregunta eso. Sí, si uno ve, por ejemplo, la batalla de Chile, se da cuenta que los trabajadores en sus asambleas empiezan a cuestionar al gobierno. Dicen, el gobierno nos llamó, la Unidad Popular nos llamó a votar, votamos por ellos. El gobierno nos llamó a defender las empresas de los trabajadores, lo hicimos. El gobierno nos llamó a concentraciones, fuimos. Pero ¿cómo nos respondió el compañero Allende? Decían, porque hay que recordar que los trabajadores de los cordones todavía tenían mucha confianza en lo que era su gobierno, todavía lo consideraban un gobierno propio. ¿Y por qué queda esa sensación de que el gobierno deja en el abandono a los trabajadores? Yo corregiría ahí la palabra abandono. Lo que hubo fue un deseo por desarticular el cordón industrial. Hay que recordar igual que Allende cambia esa posición en marzo de 1973, donde dice que los cordones industriales, si se desarrollan, deben ser órganos dependientes del gobierno. Mire, incluso un famoso dirigente de los cordones industriales, Armando Cruces, voy a leer una cita porque... del Cordón Cerrillos Maipú. Del Cordón Cerrillos Maipú. Las movilizaciones en Chile que hacen los cordones industriales son fuertes. En Vicuña Maquena movilizamos 5.000 y 7.000 trabajadores en cada movilización y caen 3 o 4 muertos.
porque la fuerza ahora está en los cordones industriales y no en la CUT. Recordemos que la CUT, tú habías planteado, se negaba al desarrollo. Se opuso, sí. De los cordones industriales. La Central Única de Trabajadores de Chile ha dejado de ser un baluarte y por eso han nacido estos gérmenes de poder popular que son los cordones industriales. Eso es de lo que piensan los trabajadores. En el cordón Vicuña Maquena, del cual soy presidente, tenemos 350 empresas, imagínate, es el solo cordón. Sí, hay que corregir, me equivoqué, es de cordón Vicuña Maquena, Armando Cruz. Claro. Sí. Y cada movilización de nosotros nos cuesta una vida que también por personeros del gobierno se le apaga o no se le da importancia. Sí. Y por eso decimos, en este momento de Chile la situación es crítica. En estos momentos hay una lucha contra el fascismo y también hay una lucha contra el reformismo que es bastante peligroso. Y que esto ha sido en todos los países y que también por las noticias que nosotros tenemos acá, en Argentina también están sufriendo lo mismo. Entendemos que hay persecución a los grupos de izquierda revolucionaria, también en Chile la hay. Está perseguido el MIR, los compañeros socialistas, el compañero que le habla y muchos otros partidos de izquierda que se identifican con la clase. Por eso decimos en estos momentos en Chile, los cordones industriales están siendo la vanguardia del proceso. Interesante cita, porque que en el fondo sí. Armando Cruces cuando plantea esto es lo que muestra la tensión que se va generando, por un lado la respuesta de los trabajadores frente a la resistencia capitalista y su ofensiva también, y por otro lado cuál es la respuesta que le da el gobierno de la Unidad Popular, que por un lado los trabajadores se toman las fábricas, garantizan el abastecimiento, el transporte, sí. En conjunto con los campesinos, en conjunto con las juntas de abastecimiento y precios, en las poblaciones. Y por otro lado, el gobierno ¿con qué responde? El 21 de octubre se promulga la Ley de Control de Armas. Sí. El 3 de noviembre se plantea un gabinete cívico-militar, o sea, claro. Entran las Fuerzas Armadas al gabinete. Sí. Y eso es en función también de una negociación con la democracia cristiana para poder buscar una vía de bajar el paro, y también responde con lo que después, más adelante, un poco más sí. adelante, el plan Prats-Milla, sí. que era la respuesta frente a la burguesía y lo que le exigía la burguesía al gobierno, y era una respuesta en contra de los trabajadores. ¿Por qué? Sí. Devolver las fábricas que ellos mismos estaban tomando. Así es, incluso el nombre del plan Prats-Millas tiene su origen en el gabinete cívico-militar. Recordemos que Carlos Prats era el general en jefe del ejército y, bueno, era conocido por ser un militar constitucionalista que buscaba la independencia de los militares en el proceso político, y que Carlos Prats, junto con Rolando Millas, si no me equivoco era el nombre de pila de Millas, Millas era ministro del Partido Comunista, ministro de Allende, y lo que crean ellos dos es un proyecto para devolver todas las empresas que habían sido traspasadas al área de propiedad social en la coyuntura del paro patronal y que no eran parte del plan inicial de 91 empresas del área de propiedad social. Esto, como dices tú, Rafa, generó muchas más críticas de parte de los trabajadores de los cordones que el propio gabinete, que la ley de control de armas. ¿Por qué? Porque algunos creían que el gabinete cívico-militar iba a ser una forma de tomar preso a, por ejemplo, los sediciosos, los que hacían conspiraciones, tomar preso también a los de Patria y Libertad. Después veremos que no fue así, como menciona Armando Cruces de Vicuña Maquena, que el resultado fueron trabajadores muertos, heridos, ¿cierto? Militares entrando violentamente a las poblaciones, violentamente a las fábricas, pero el plan Prats-Millas tuvo un rechazo absoluto. O sea, izquierda cristiana, lo mencionamos en el video, rechaza absolutamente el proyecto. El Partido Socialista, la comisión política que era dirigida por Carlos Altamirano, dicen no haber sido consultados, que no los representa, y todo, casi en forma unánime, los cordones industriales, como era su principal motor de lucha, el traspaso del área de propiedad social, rechazan este plan.
Y ahí empiezan a decir ya directamente lo que dices tú. El gobierno nos está abandonando. De hecho, no es solo un abandono, nos quiere hacer retroceder. Es decir, todo lo que se toma los trabajadores para poder responder a las necesidades sociales y evitar un golpe de Estado, Allende pareciera ser que quisiera devolverlo absolutamente a la relación de fuerzas anterior a octubre. Es decir, como que Allende trata de decir, hagamos como que acá no pasó nada, los patrones no se fueron a paro, ustedes no se toman la empresa, pues vamos al problema anterior. Pero ya había muchos daños, como decían, habían vías comprometidas, habían poblaciones que estaban haciendo largas filas por el boicot económico, o sea... Claro, es que en el fondo la tendencia propia de los trabajadores, que fue ir respondiendo y tomando en su mano, incluso ir profundizando mucho más el programa de la Unidad Popular, ya lo veíamos con el área de propiedad social, ahí a donde se empieza a desarrollar, a surgir los cordones industriales del periodo desde junio a septiembre, todo ese periodo en que los trabajadores empujan por que haya más fábricas que pasan al área de propiedad social, que ya empieza a haber inicialmente una contradicción pero una experiencia con el gobierno, pero una experiencia todavía más reducida. Y que ahí está la experiencia que tú contabas de Mireya Baltra, que fue a la fábrica Perlac, que mientras los trabajadores querían pasar la fábrica al área de propiedad social, la CUT local se oponía. De hecho, incluso esa anécdota que tú contáis de que... El famoso cachetazo. El famoso cachetazo que le pega a la ministra... Eso salió en la prensa real. Sí, que le pega la ministra de la época, Mireya Baltra, a un trabajador de la fábrica Perlac. Se va porque Mireya Baltra quiere entrar a la fábrica y los trabajadores le dicen, sí, compañero, usted puede entrar, pero ella iba con el dirigente sindical de la CUT del sector, claro, que era el que estaba en choque directo con los trabajadores porque se negaba a la CUT. Sí, la ubicación de Mireya fue, me revolvieron el gallinero, quiero que me lo ordenen. No, y Mireya Baltra lo que le dijo, tiene que entrar, porque la CUT es el organismo oficial, claro, y entramos, nosotros somos el gobierno de los trabajadores y punto, y ahí los trabajadores le empiezan a discutir. Que tú te estás en contra de nosotros. Claro, y que nosotros los trabajadores nos estamos tomando las fábricas, y este es un gobierno reformista, y en medio de eso... nos atacan. Y en medio de eso estuvo esta anécdota del cachetazo. Bueno, pero ¿por qué esa experiencia contarla? Porque en el fondo toda esa experiencia se va desarrollando y profundizando. O sea, todos los sectores que venían tomando, incluso sintiendo al gobierno propio, tomando su propio programa, profundizándolo, empieza a chocar esas expectativas y ese desarrollo con las mismas respuestas que el gobierno iba dando. Sí, de hecho... Y eso se profundiza, como tú dices, en el paro, pero después, por ejemplo, la cita que leímos de Armando Cruce es post-tanquetazo. Claro, fue en 1973. Claro, porque ahí se va poquito antes del golpe, porque esa experiencia va chocando, como tú dices, la primera gran, más de masa, digamos, choque con las expectativas con el gobierno es el plan Prat Millas, porque implicaba devolver la fábrica, o sea, no era cualquier cosa. No, y lo peculiar, Rafa, que tú dices es que hubieron marchas desde los cordones industriales hacia el centro de Santiago durante todo enero contra el plan Prat Millas. O sea, los trabajadores en un momento se empiezan a ubicar contra el gobierno, que supuestamente defendía una vía hacia el socialismo. Entonces, lo particular es que, claro, esa cita de Armando Cruces es posterior al tanquetazo de junio de 1973, que fue un golpe fallido de los tanques que avanzan desde Santa Rosa hasta la Alameda, pegan disparos hacia el Ministerio de Defensa, hacia los diversos edificios de gobierno, pero lo particular que quería mencionar ahí es que los trabajadores, en esa coyuntura, ese mismo día, donde el comandante Super trata de hacer un golpe de Estado, responden con 400 tomas más de empresas. O sea, la lógica era la única defensa que decían del gobierno popular o de la experiencia y la revolución, digamos, chilena en ese momento, que ya era abiertamente un proceso revolucionario, era la extensión de los cordones industriales. Por eso la burguesía ya había probado de todo, había probado el bloqueo electoral, después probó un intento de golpe con el imperialismo, después tratan de amarrar con las garantías constitucionales,
después se pasan abiertamente a la calle con las marchas, las cacerolas, el 72, la insurrección de la burguesía, y finalmente ya no le queda otra más que la conspiración abierta y sediciosa contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, pero no solo con el objetivo de hacer caer al gobierno, sino borrar de la historia lo que eran los cordones industriales y las juntas de abastecimiento y precios, los comandos comunales, toda la experiencia, digamos, de ascenso de los trabajadores. Oye, Rafa, por hora, creo que ya estamos llegando al límite. Últimos comentarios, últimas preguntas para que podamos integrar a todos. Hay bastante. José Montes, a ver, la leo yo, dice, hay una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. A los trabajadores nos hacen creer que no tenemos historia y que siempre tenemos que empezar de cero. Frente a esa falsa ideología, cobra importancia vital nuestra iniciativa de transmitir las experiencias más avanzadas de la compatibilidad del proletariado chileno a las nuevas generaciones de obreros y estudiantes. Felicitaciones a los compañeros de LIT Chile, la Izquierda Diario Chile, y al equipo que lleva adelante esta tarea. Saludos fraternales. José, lo saludamos desde acá. Gran líder de la izquierda argentina, del Partido de Trabajadores Socialistas, histórico trabajador de los años 70 en el astillero Río Santiago, que formó parte también de esta generación, y que él nos esté dando este testimonio justamente refuerza la necesidad y el objetivo que tenemos de ir uniendo los hilos que fueron cortados por las dictaduras militares y por las traiciones, digamos, de los dirigentes, los principales líderes de los movimientos obreros de esa época. Así que a José Montes le mandamos nuestro saludo fraternal también. Sí. Yo creo que es importante, Gaba, porque hay algunas preguntas que sería bueno avanzar, aunque nos pasemos un poquito con el tiempo. Bueno. Porque la experiencia fue contradictoria, es decir, por un lado tenías la organización de los trabajadores, lo que decía José Montes es muy importante porque en el fondo, ¿qué es lo que queremos transmitir? Es que hay experiencias previas muy importantes de toda una combatividad y vanguardia de los trabajadores que pusieron a controlar la producción, que tomaron y respondieron frente a los ataques capitalistas, que resolvieron las problemáticas sociales, como ya hemos dicho, de abastecimiento, de transporte, etcétera. Y toda esa experiencia, en el fondo, también hay que, posteriormente, y eso es lo que queremos ir avanzando a medida que avance el curso, a sacar lecciones estratégicas. ¿Por qué la vía chilena del socialismo, en el fondo, entró en contradicción justamente con la y los trabajadores? Y aquí lo conecto un poco la pregunta que nos hacía Adriana, ¿por qué da la sensación de que la Unidad Popular abandonó los cordones industriales? Ya mencionamos que la respuesta frente al paro patronal fue la negociación con la democracia cristiana y ir cediendo algunas presiones que ponía la burguesía, como el gabinete cívico-militar, como el plan de control de armas, y como el plan Trasmillas, que ahí, a propósito, comentar que no es Rolando, dijiste, es Orlando. Orlando, parecido, sí. Y cómo eso empieza a entrar en tensión en el fondo. ¿Por qué da la sensación? Nosotros ya dijimos algunos hechos, cuál es la respuesta de la Unidad Popular. Sí. Y en el fondo, la Unidad Popular, en vez de tomar toda esa gran energía de las y los trabajadores, de los cordones industriales que venían desarrollando sus propios periódicos, hacían política, no solamente garantizaban todas las... Claro, ferias populares, locales administrados por trabajadores. Un montón de experiencias, incluso ponían salacunas para garantizar las salacunas para las trabajadoras y los trabajadores. La primera salacuna construida en Suma la construyen los cordones industriales. Claro, los trabajadores en el Barros Lugo responden a la problemática del aborto legal, libre y seguro y gratuito, porque ahí todavía no es legal. Bueno, todas esas experiencias muy, muy, muy avanzadas. En el fondo, bueno, ahí había una pregunta también en los comentarios, es qué le faltó si había tanta autoorganización de los trabajadores, si había tanta, autoorganización y gente alrededor de eso, ¿qué le faltó para vencer? Porque obviamente, bueno, nosotros ya post-historia lo sabemos que hubo un golpe, que todo ese proceso fue cortado con fusil, a punta de bala, fusil y bota militar, pero en el fondo es también cómo empezamos a llegar
no apresuradamente, pero algunas tensiones. Que permitan ver cuál es la contradicción que empezó a entrar esa vía legal, vía chilena del socialismo, que era en el fondo hacer todas las transformaciones vía parlamento, cuando tenías una burguesía que te bloqueaba todo eso, además te exigía en la calle, hacía resistencia, te hacía lockout, te hacía todo eso, mientras los trabajadores estaban respondiendo. O sea, en el fondo había un momento, por decirlo de alguna forma, era un momento en Chile donde lo que se jugaba estaba corriendo por carriles separados, pero chocando un proceso revolucionario y la contrarrevolución. Eso es lo que estaba en juego en Chile. Bueno, y los mismos trabajadores, y bueno, si ustedes pueden ver la batalla de Chile, que es muy buen documental, porque ahí están los protagonistas hablando de la experiencia. Justamente hay un trabajador que dice, y hay una experiencia conocida también, bueno, si en algo tenemos acuerdo con Frey, esto termina en la dictadura proletaria, termina en la dictadura militar. Me parece que eso también lo dijo Armando. Sí. Bueno, o sea, ese proceso, los trabajadores lo sentían, la burguesía venía actuando, y cómo se para la Unidad Popular frente a ese proceso que ya estaba desarrollándose, y como gobierno, y también era gobierno, pero también tenía la dirección de la CUT. Sí. Mira, primero Rafa, decir que para responder a esa pregunta vamos a hacer un poco de spoiler de lo que vamos a adelantar cosas de la cuarta sesión que está relacionada con el balance del Movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR, que fue un grupo que se ubicó más o menos a la izquierda de la Unidad Popular, ocupó ese espacio, y también vamos a hacer un poco adelanto de lo que es la última sesión en base a los primeros balances, pero yo mencionar tres cosas sobre eso. Yo creo que lo que arroja la experiencia de los primeros 2 años de la Unidad Popular es que los capitalistas no aceptaron lo más democrático que era, por ejemplo, que las empresas que estaban controladas por capitalistas y que tenían quiebras, que tenían crisis internas, que estaban desocupadas prácticamente, las reactivara la economía. No querían perder un peso. Lo mismo con el cobre, o sea, el imperialismo no quería ceder en nada la propiedad, la soberanía a este país, y preparó muy rápidamente golpes de Estado. El primer golpe de Estado, el intento de golpe de Biaux, fue financiado por la CIA, y el paro patronal también, Rafa, fue financiado por la CIA. Es decir, los capitalistas, por más de que los trabajadores sumemos todos los votos del país, aún así se van a resistir y van a decir esto está mal, esto es terrorismo, hay que luchar en contra de eso, van a decir los capitalistas. Eso es lo primero. Es decir, la idea inicial de un tránsito pacífico, educando o convenciendo a los empresarios, era una hipótesis utópica de parte de Allende. En segundo lugar, lo que deja ya más en claro esta sesión es que Allende se apoya principalmente en la democracia cristiana y los militares bajo su idea de apoyarse en el Estado capitalista tal cual está, preexistente. Por tanto, no se apoyan los trabajadores. Es algo muy peculiar, como dices tú, porque él, siendo alguien que se declaraba marxista, que buscaba la vía chilena del socialismo, bueno, el socialismo planteado por Marx era la lucha abierta de los trabajadores por el gobierno de sus propios destinos y por la irrupción violenta de las masas en ese destino, tomando el ejemplo, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Es decir, cómo una clase social busca hacer avanzar a la historia ajustando cuentas con el pasado, en ese caso con el rey, con los señores feudales, en nuestro caso con las empresas monopólicas y el imperialismo norteamericano y los latifundistas en el campo, de lo cual hemos hablado bastante poco, pero eran parte también de la clase dominante en Chile. Entonces, primero los capitalistas se resisten ante la más mínima demanda democrática o económica, social. En segundo lugar, el gobierno de Allende no se apoya en los trabajadores y los cordones industriales, y de hecho, después en marzo trata de subordinarlos a la institucionalidad. Y en tercer lugar, por el problema que mencionabas tú de que no era el único destino, la derrota, el golpe militar. ¿Se podía haber cambiado la historia? Sí, pero ante eso yo creo que hay que hacerse preguntas más grandes. Hay que preguntarse por los tiempos preparatorios a la Unidad Popular. Es decir,
todo lo que ocurre en los años 50 y 60 en Chile es determinante para establecer cuáles fueron las estrategias de la izquierda. No estaba en ningún partido político de la época de los años 50 y 60 la estrategia de la autoorganización de masas. Por ejemplo, el MIR descartaba. Con hegemonía de la clase trabajadora. Claro, es decir, como decías tú, los trabajadores respondiendo a necesidades sociales. El MIR, por ejemplo, vamos a ver la sesión posterior, tenía una tesis eminentemente político-militar. Hablaba de la lucha armada, pero no hablaba de... Para interrumpirte, porque yo creo que el spoiler, dejémoslo para sí, que estaba haciendo mucho spoiler. haya ánimo de poder ver la siguiente sesión, porque es entrar en el terreno del debate de estrategias. La pregunta de por qué fuimos derrotados. Claro, lo que sí nosotros ya hemos visto en el propio taller es que es cómo empieza a desarrollarse la vía chilena al socialismo y la respuesta de los patrones, de la burguesía y también la respuesta de los trabajadores, y empezamos a ver también la contradicción que empieza a mostrar la vía chilena al socialismo para poder responder a la resistencia burguesa. Y en última instancia, cómo eso termina también, por ejemplo, apoyándose más en la democracia cristiana, que ya era parte de la, claro, de la insurrección de la burguesía. Sí. Ya era parte, no era un sector que todavía no era golpista, ya era golpista. Ya era abiertamente golpista en el año 72. Entonces, ¿cómo empieza esa contradicción a desarrollarse? Después, en la otra sesión, vamos a ver, quedan 2 sesiones todavía, sí, quedan ver el debate más estratégico, es decir, cómo frente a este escenario respondieron las estrategias de la organización de izquierda. Incluso ahí se puede profundizar más la pregunta de Adriana. Sí. Yo creo que... Invitamos a Adriana a que haga la misma pregunta para el próximo martes. Claro, porque sí, se va a poder hablar del MIR, que era un partido de izquierda por fuera de la Unidad, claro, Popular, que si bien le hacía un apoyo crítico, no era parte del conglomerado. Ahora, estas contradicciones que se empiezan a desarrollar entre la vía chilena al socialismo, al gobierno de la Unidad Popular, y los trabajadores que venían profundizando todo ese programa, también se desarrolla incluso dentro de los partidos de la Unidad Popular. Sí, hubo un debate profundo. Porque, por ejemplo, los militantes, muchos militantes obreros del PS eran parte muy importante de los cordones industriales. Sí. Levantaban los periódicos. Ellos los principales dirigentes eran los obreros, claro, del Partido Socialista. Incluso fueron los que en un momento le mandaron una carta, sí, a Allende exigiéndole decir, o esto termina, también le decían, esto está crítico, va a terminar sí, mal si es que se sigue así. Bueno, pero todo eso son en el parte de debates de estrategia. Nosotros todavía estamos más o menos viendo el proceso para que el debate de estrategia pueda entrar y comprenderse bien, no solamente de definiciones, general, sino de hechos concretos. Bueno, todavía quedan muchos debates por dar, está muy interesante. Que han habido muchas respuestas. Nosotros incluso les queríamos proponer a todas y a todos y a todas quienes quieran incluso profundizar más. Nosotros estamos formando grupos de discusión, quien quiera, bueno, los que están inscritos, quienes están inscritos, siempre se les manda un mensaje, bueno, que puedan decir si esa pregunta, si es que quieren participar de círculos de discusión, etcétera, para poder ir profundizando. Lamentablemente esta hora, hora y media no nos da para poder desarrollar todo, pero esperamos que haya servido para poner algunos puntos, ir mostrando más, y que sea un insumo para poder seguir desarrollando la discusión, porque en el fondo lo que queremos es que estas lecciones del pasado sirvan para cómo nos preparamos hoy en día frente a los ataques patronales. Si es posible, hoy en día, por ejemplo, abrirse una perspectiva socialista, anticapitalista, pero para no partir de cero, como decía José Monte, hay que partir de las lecciones estratégicas. Bueno, ese es el intento que estamos haciendo con el curso. Les damos gracias por la participación, por el entusiasmo, y para que sigamos desarrollando esta instancia y dejarlo hasta acá por el momento. Sí. Todavía se cortó esto.